en las noches más oscuras de la Edad Media, cuando el miedo y la superstición gobernaban a los pueblos, un susurro recorría las calles empedradas y los pasillos húmedos de los castillos. El nombre de una bruja. No era un tiempo cualquiera. Europa entera estaba marcada por pestes, hambrunas y guerras interminables. Y cuando la Iglesia no encontraba respuestas, las llamas de las hogueras se encendían. Miles de mujeres fueron acusadas de brujería, pero entre ellas existían algunas tan temidas, tan envueltas en misterio, que sus nombres sobrevivieron al paso de los siglos. Mujeres que, según los registros, invocaban tormentas en medio de la noche. Hechiceras que habrían susurrado con el mismo demonio en oscuros rituales. Figuras capaces de manipular a reyes, nobles y hasta clérigos con un poder invisible. ¿Fueron víctimas de un sistema que necesitaba culpables? ¿O realmente poseían secretos prohibidos que aún hoy estremecen a quienes se atreven a investigarlos? Los cronistas de la época dejaron testimonios contradictorios. Unos aseguraban haber visto milagros invertidos, otros juraban que sus casas ardían sin fuego visible, y no faltaban quienes afirmaban escuchar voces extrañas en plena madrugada, justo antes de que un infortunio azotara a la aldea. ¿Casualidad? ¿Histeria colectiva? ¿O pruebas ocultas de un pacto con fuerzas más allá de lo humano? Hoy, en este viaje documental, exploraremos las vidas y los juicios de las 4 brujas más temidas de la Edad Media. 4 nombres envueltos en polvo, ceniza y sangre. Historias que oscilan entre lo histórico y lo imposible. Cada una de ellas fue acusada, condenada o ejecutada, pero todas dejaron tras de sí una sombra tan densa que todavía provoca escalofríos. Quizás al escuchar sus relatos, sientas que algo se mueve a tu alrededor o que el aire se vuelve más pesado. No te sorprendas, porque muchos creen que pronunciar sus nombres en voz alta es invocar las mismas fuerzas que les dieron poder. La pregunta es inevitable. ¿Eran simples mujeres perseguidas por la ignorancia y el miedo? ¿O guardianas de un conocimiento que nunca debió salir a la luz? Prepárate para adentrarte en un viaje donde historia y leyenda se entrelazan, porque a continuación descubrirás los secretos de Alice Kitteler, Agnes Sampson, Lavoisin y Mateuccia di Francesco, sus crímenes, sus rituales y las huellas de terror que dejaron en Europa medieval. Al final, solo quedará una duda en tu mente. ¿La historia las inventó para aterrorizar? ¿O la verdad es mucho más oscura de lo que nos atrevemos a aceptar? En el corazón de Irlanda, a comienzos del siglo XIV, los aldeanos pronunciaban con temor el nombre de una mujer que parecía acumular riquezas y poder de un modo inexplicable: Alice Kitteler. Nació en Kilkenny, en una familia de comerciantes, y desde muy joven aprendió a moverse entre las sombras de la nobleza y la iglesia. Sin embargo, lo que la convirtió en leyenda no fueron sus negocios, sino las acusaciones que pesaron sobre ella. Prácticas de brujería, pactos con demonios y la misteriosa muerte de sus maridos. Alice contrajo matrimonio 4 veces, y cada esposo murió dejando tras de sí una fortuna que, casualmente, terminaba en manos de la viuda. Para la mentalidad supersticiosa de la época, este patrón era más que sospechoso. El pueblo murmuraba que en su casa se escuchaban cánticos en lenguas extrañas, que velas se consumían solas y que animales oscuros rondaban su puerta en noches de tormenta. La idea de una mujer que sobrevivía a todos sus maridos y prosperaba financieramente era intolerable en una sociedad marcada por la desconfianza hacia el poder femenino. Los documentos de la época, especialmente los registros del obispo Richard de Ledred, cuentan que Alice fue acusada de sacrificar animales en rituales y de preparar pociones con restos humanos y hierbas venenosas. Se decía que tenía un grimorio oculto, heredado de generaciones anteriores, donde estaban escritos conjuros para convocar a un espíritu demoníaco llamado Roberto, hijo de Arturo. Según los inquisidores, este demonio se aparecía en forma de animal, a veces gato, a veces perro, y le servía en todo, asegurando su fortuna y eliminando a quienes osaban interponerse en su camino. Los testimonios recogidos contra Alice son tan fascinantes como aterradores. Vecinos afirmaron que la habían visto caminar de noche hacia el cementerio con frascos en la mano. Otros aseguraron que en su bodega guardaba polvos oscuros capaces de enfermar al más fuerte de los hombres. Incluso se cuenta que una de sus criadas confesó haberla visto mezclando sangre de gallina con cabellos humanos para crear maldiciones que se lanzaban contra los enemigos. El juicio de Alice Kitteler fue uno de los primeros procesos formales de brujería en Irlanda y sentó un precedente que resonaría durante siglos. A diferencia de muchas mujeres acusadas, Alice tenía dinero,
contactos y un notable ingenio. Estas cualidades le permitieron escapar varias veces de la justicia, sobornando a guardias o refugiándose en casas de amigos poderosos. Sin embargo, la presión del obispo Ledrede fue implacable. Convencido de que se trataba de una bruja peligrosa, reunió pruebas y forzó un juicio público. La ciudad entera acudió a escuchar las acusaciones. El aire estaba cargado de miedo y morbo. ¿Verían realmente a una bruja condenada? ¿O todo era parte de un complot político contra una mujer demasiado influyente? Lo cierto es que la figura de Alice se convirtió en un símbolo de lo prohibido. La gente repetía que podía lanzar la mirada sobre alguien y condenarlo a la enfermedad. Se decía que su casa estaba protegida por círculos de ceniza que nadie debía cruzar. Y en las noches más oscuras, los niños juraban escuchar risas femeninas en el viento, proveniente de su residencia. Pero el destino de Alice dio un giro inesperado. Antes de que la sentencia pudiera cumplirse, logró escapar. Algunos dicen que huyó a Inglaterra, otros que encontró refugio en tierras lejanas, y hay quienes afirman que murió en secreto, enterrada en una tumba sin nombre para que nadie pudiera profanar sus restos. Lo cierto es que nunca más fue vista en Irlanda, y su ausencia solo alimentó el mito. La que no tuvo la misma suerte fue su sirvienta, Petronilla de Meath, quien fue arrestada y torturada hasta confesar que su ama la había instruido en artes demoníacas. Bajo tormento, declaró que ambas adoraban a un ser maligno, que participaban en aquelarres y que usaban polvos mágicos para arruinar cosechas y enfermar al ganado. Sus palabras sellaron su destino. Petronilla fue quemada viva en 1324, convirtiéndose en la primera mujer ejecutada por brujería en Irlanda. El hecho de que Alice escapara mientras su criada sufría la hoguera alimentó aún más la sospecha. ¿Acaso usó verdaderamente su magia para eludir la justicia? ¿O simplemente fue protegida por los poderosos a quienes convenía su desaparición silenciosa? La Iglesia nunca consiguió probar su culpabilidad de manera definitiva, pero la sombra de su nombre quedó marcada en la historia como una advertencia. Hoy, los historiadores debaten si Alice Keitler fue una mujer adelantada a su tiempo, víctima de la misoginia y la avaricia de sus enemigos, o si realmente practicaba rituales que desafiaban la ortodoxia cristiana. Lo inquietante es que los testimonios recogidos no desaparecieron. Manuscritos guardados en archivos aún describen fórmulas, objetos rituales y conjuros atribuidos a ella. Palabras escritas hace más de 700 años, que parecen respirar cada vez que se leen. Quizás por eso su historia sigue viva, no solo como un proceso judicial medieval, sino como una herida abierta que nos obliga a preguntarnos, ¿qué secretos llevaba consigo cuando huyó? ¿Dejó discípulos ocultos en Irlanda que continuaron sus prácticas? ¿O su desaparición fue la manera de sellar un pacto definitivo con aquello que la protegía? En Kilkenny aún se habla de ella. Algunos turistas aseguran sentir un frío repentino frente a las ruinas de su antigua casa. Otros cuentan haber visto una figura femenina con ropas oscuras deambulando entre las piedras del castillo. Sea mito o realidad, el eco de Alice Keitler nunca se apagó, y quizá nunca lo hará, porque cada vez que su nombre se pronuncia, la misma pregunta regresa desde lo más profundo de la Edad Media. ¿Era una simple viuda perseguida? ¿O la bruja más peligrosa que Irlanda jamás conoció? En las brumosas tierras de Escocia, hacia finales del siglo XVI, el miedo a la brujería alcanzó una intensidad que todavía estremece. Fue en ese ambiente donde surgió el nombre de Agnes Sampson, conocida por muchos como la bruja de North Berwick. Su historia no es solo la de una mujer acusada de hechicería, sino el reflejo de una época en la que lo inexplicable se mezclaba con lo demoníaco y donde el poder político se alimentaba del miedo colectivo. Agnes era una mujer de edad avanzada, partera y curandera. Su conocimiento de hierbas y remedios le daba cierta autoridad en la comunidad, pero también despertaba sospechas. En tiempos donde la enfermedad podía diezmar pueblos enteros y el clima impredecible arruinaba cosechas, quienes tenían la capacidad de sanar también podían ser vistos como quienes traían la desgracia, y esa ambivalencia fue su condena. En 1590, Escocia vivía una ola de pánico provocada por las tormentas que azotaron los barcos del rey Jacobo VI en su viaje de Dinamarca a Escocia. Se decía que esas tormentas no eran naturales, sino conjuradas por un aquelarre de brujas reunidas en la iglesia abandonada de North Berwick. Según rumores, allí invocaban al mismísimo diablo para desatar su furia contra la monarquía. Agnes Sampson fue arrestada como una de las principales sospechosas. La llevaron ante el rey, y los registros indican que Jacobo mismo asistió a los interrogatorios. El monarca, obsesionado con la idea de la brujería,
Buscaba pruebas que confirmaran sus temores, y las encontró en las confesiones arrancadas bajo tortura. Los documentos afirman que Agnes confesó haber participado en reuniones nocturnas donde más de 200 brujas danzaban desnudas alrededor de un gato negro. Relataron que lanzaron al animal al mar después de haberle atado huesos humanos, y que ese acto habría provocado las tormentas que casi hunden el barco del rey. Las palabras de Agnes, aunque forzadas bajo tormento, parecieron dar validez a lo imposible. Lo más inquietante es que en una de esas confesiones, Agnes reveló detalles privados sobre el propio rey Jacobo y su esposa Ana de Dinamarca. Habló de una conversación íntima que supuestamente solo ellos dos conocían. Este hecho heló la sangre de la corte. ¿Cómo podía una mujer común conocer algo tan personal? ¿Fue prueba de poderes ocultos? ¿O simplemente información filtrada por alguien cercano? Los juicios de North Berwick se convirtieron en un espectáculo de horror. Decenas de personas fueron acusadas, torturadas y ejecutadas. Agnes fue rapada para buscar marcas del diablo en su cuerpo, y se le colocó un brida de hierro que perforaba sus mejillas, impidiéndole hablar a menos que fuera interrogada. La escena era tan atroz que incluso los cronistas de la época la describieron con espanto. Finalmente, Agnes Sampson fue estrangulada y quemada en la hoguera en enero de 1591. Sus gritos, se decía, se escucharon más allá de los muros de Edimburgo. Su muerte fue presentada como prueba de la lucha del rey Jacobo contra las fuerzas del mal, pero lo cierto es que su ejecución dejó tras de sí un eco inquietante que todavía perdura en Escocia. Muchos historiadores creen que Agnes fue víctima de la paranoia de un rey obsesionado, y que sus confesiones fueron producto del dolor insoportable de la tortura. Sin embargo, hay un detalle que aún desconcierta: la precisión de aquella conversación privada que mencionó frente al monarca. Nadie ha podido explicar cómo obtuvo esa información, y en ese vacío se abre la grieta del misterio. En North Berwick, la iglesia donde supuestamente se realizaban los aquelarres aún se levanta en ruinas. Visitantes aseguran sentir un frío antinatural al entrar, y algunos cuentan haber escuchado murmullos entre las piedras, como si voces femeninas repitieran plegarias olvidadas. Hay quienes dicen haber visto una figura encorvada con ropas raídas caminar entre los bancos rotos, solo para desvanecerse al acercarse. La figura de Agnes Sampson no se borró con las llamas. Al contrario, su nombre se convirtió en símbolo de la brutalidad de los juicios de brujería, pero también en el eco de una duda irresuelta. ¿Fue solo una curandera perseguida, o realmente estaba en contacto con fuerzas que desafiaban la razón? Hoy los escoceses aún cuentan historias sobre la bruja de North Berwick. Su sombra aparece en libros, en visitas turísticas y en las leyendas transmitidas de generación en generación. Y en cada relato, la misma pregunta flota en el aire, como un susurro que viaja con el viento del Mar del Norte. ¿Agnes Sampson fue una víctima? ¿O la bruja que casi derribó a un rey? En el corazón del París del siglo XVII, una ciudad marcada por la opulencia de la corte de Luis XIV y por la miseria de sus calles oscuras, surgió una figura que aún hoy provoca escalofríos: Catherine Montvoisin, más conocida como la Voisin. Su nombre quedó ligado para siempre al escándalo de los venenos y a los rituales oscuros que estremecieron a la aristocracia francesa. La Voisin era una mujer de apariencia común, pero con un talento extraordinario para moverse en los márgenes de la sociedad. Se presentaba como adivina, partera y curandera, ofreciendo servicios a damas de la nobleza que buscaban respuestas, amuletos de protección o soluciones a problemas amorosos. Pero tras esa fachada de sanadora se ocultaba un mundo de prácticas prohibidas. Se decía que preparaba filtros de amor, venenos letales y que organizaba misas negras donde se invocaban fuerzas demoníacas. Su clientela no eran campesinos ignorantes, sino miembros de la élite. Damas de compañía, cortesanas y hasta nobles de alto rango acudían a ella en busca de poder, fortuna o venganza. Lo más perturbador es que muchos de esos nombres aparecen en los registros del famoso Affaire des Poissons, un escándalo que sacudió la corte del Rey Sol en la década de 1670. Los rumores más oscuros afirmaban que la Voisin colaboraba con alquimistas y sacerdotes renegados para realizar rituales nocturnos. Se hablaba de sacrificios de animales, de pócimas hechas con restos humanos y de ceremonias donde se mezclaban oraciones cristianas con invocaciones demoníacas. Algunos testimonios incluso mencionan el uso de bebés recién nacidos en sacrificios, aunque muchos historiadores creen que esas acusaciones fueron exageradas por sus enemigos o por la histeria de la época.
El centro de su influencia estaba en su casa de París, donde mantenía un laboratorio secreto. Allí se preparaban polvos venenosos, ungüentos y pócimas que luego circulaban entre la aristocracia. Se decía que varias muertes misteriosas en la corte podían rastrearse hasta sus mezclas. Y lo más inquietante, algunas de esas sustancias fueron halladas en posesión de mujeres muy cercanas al propio Luis XIV. Cuando el escándalo de los venenos estalló, la figura de la Voisin se convirtió en el epicentro del miedo. Fue arrestada en 1679 y sometida a un interrogatorio exhaustivo. Decenas de nombres salieron a la luz: nobles, damas de compañía e incluso la famosa Madame de Montespan, amante del rey. Según los rumores, ella misma habría recurrido a la Voisin para mantener el amor del monarca y asegurar su lugar en la corte. Durante los juicios, la Voisin negó las acusaciones más terribles, pero no pudo escapar del peso de los testimonios. Se la vinculó con envenenamientos, rituales y conspiraciones que parecían envolver a toda la élite francesa. Lo sorprendente es que nunca fue sometida a tortura, quizá para evitar que revelara secretos demasiado comprometedores para la corona. Aún así, los jueces consideraron suficiente la evidencia para condenarla. En febrero de 1680, la Voisin fue ejecutada en la hoguera en la Place de Grève, en París. Cientos de personas se reunieron para presenciar cómo la mujer que había desafiado a la corte ardía entre llamas. Se cuenta que no gritó, que aceptó su destino con un silencio escalofriante, como si supiera que su muerte no acabaría con el miedo que había sembrado. Tras su ejecución, muchos de los juicios del Affaire de Poisson fueron archivados en secreto. Se cerraron expedientes y se prohibió hablar públicamente del tema. El propio Luis XIV ordenó silenciar la investigación, temeroso de que la sombra de la brujería y el envenenamiento manchara para siempre el esplendor de su reinado. Este silencio solo alimentó las leyendas. ¿Cuántos de los grandes del reino habían estado realmente implicados en rituales y complots de sangre? Hoy, la historia de la Voisin permanece entre lo documentado y lo inexplicable. Los archivos judiciales confirman que preparaba venenos y filtros, pero los rumores sobre sacrificios y misas negras se mueven en un terreno mucho más oscuro. Lo cierto es que fue una mujer que manejó información peligrosa, en un mundo donde el secreto era cuestión de vida o muerte. En las calles de París, algunos aseguran que su espíritu aún deambula cerca de la Place de Grève, donde ardió. Testigos hablan de una silueta femenina que aparece entre el humo de las farolas y de un olor extraño, mezcla de azufre y hierbas quemadas, que invade el aire sin razón. Para otros, su sombra se esconde en los palacios de Versalles, donde todavía se respira la intriga que ella alimentó. La Voisin fue mucho más que una bruja o una envenenadora. Fue el espejo de una época en la que el miedo y la ambición podían destruir reinos enteros. Su nombre quedó grabado en los anales de la historia, no como víctima, sino como la mujer que puso en jaque a la corte más poderosa de Europa. Y quizás, al recordar su historia, la pregunta se repite con un escalofrío. ¿La Voisin fue solo una oportunista envenenadora? ¿O realmente una bruja que manejaba fuerzas prohibidas en el corazón mismo de la monarquía francesa? En las colinas de la Umbría italiana, a comienzos del siglo XV, circulaba un nombre que helaba la sangre de los campesinos y al mismo tiempo despertaba la curiosidad de los eruditos. Mateuccia di Francesco, conocida como la hechicera de Todi. Su proceso judicial en 1428 es uno de los más detallados y perturbadores de la época, y aún hoy plantea la misma pregunta que acompaña a todas las grandes brujas de la historia. ¿Fue víctima de una histeria colectiva? ¿O realmente practicaba artes prohibidas? Mateuccia era una mujer mayor, curandera y partera. Como muchas de las acusadas de brujería, poseía un profundo conocimiento de hierbas medicinales y rituales populares que habían pasado de generación en generación. Para los campesinos, era una figura ambivalente, capaz de sanar enfermedades y aliviar dolores, pero también sospechosa de poder traer desgracias si era ofendida. Esa delgada línea entre el respeto y el temor pronto la colocó en el centro de la persecución. Los documentos del proceso contra ella describen acusaciones inquietantes. Se afirmaba que realizaba pócimas para atraer el amor, hechizos para destruir cosechas e incluso rituales para enfermar a enemigos. Pero lo más escalofriante fue su supuesta capacidad para volar. Según testigos, Mateuccia preparaba ungüentos con grasa de niños y hierbas venenosas. Los untaba en su cuerpo,
y tras pronunciar palabras secretas, era vista elevándose por los cielos nocturnos rumbo a reuniones de brujas. Estas confes, el juicio reveló una visión casi teatral del aquelarre. Encuentros en bosques lejanos donde se adoraba al diablo, se invertían oraciones cristianas y se realizaban bailes frenéticos alrededor de hogueras. Los jueces recogieron testimonios que hablaban de pactos de sangre, de bestias sobrenaturales que aparecían como acompañantes y de promesas de riquezas y placeres a cambio de lealtad eterna. Lo más perturbador es que los documentos aseguran que Mateuccia admitió, entre gritos de dolor, haber invocado demonios y haber preparado filtros mágicos con cabellos humanos, huesos y cenizas. Según su propia confesión, enseñaba estas prácticas a otras mujeres, extendiendo así el veneno de la superstición en la región de Todi. Sin embargo, los historiadores actuales debaten hasta qué punto esas palabras eran reales, o producto del tormento inhumano al que fue sometida. El proceso fue un espectáculo público. Los habitantes de Todi acudían a escuchar las declaraciones como si se tratara de un drama macabro. Cada nueva revelación alimentaba el miedo y la fascinación. ¿Era cierto que Mateuccia podía transformarse en animales? ¿Que podía enviar plagas sobre un pueblo con solo pronunciar un conjuro? ¿O simplemente se trataba de un relato construido por la Inquisición para justificar su muerte? Finalmente, Mateuccia di Francesco fue declarada culpable de herejía y brujería. En 1428 fue conducida a la hoguera. Testigos cuentan que el humo que se elevó aquella tarde parecía teñido de un color oscuro, más denso de lo habitual, y algunos aseguraron que escucharon un último susurro salir de sus labios, como si lanzara una maldición sobre quienes la condenaban. Su ejecución marcó un hito. Fue uno de los primeros casos documentados en Italia donde se consolidó la imagen de la bruja que vuela y pactacó. Pero la historia no terminó con las cenizas. Durante siglos, los habitantes de Todi afirmaron haber visto luces extrañas en los cielos, como sombras que se desplazaban en silencio. Algunos creían que eran las almas de las brujas reunidas en aquelarres invisibles, lideradas por el espíritu de Mateuccia. Otros decían que su figura se aparecía en las ruinas de viejas casas, siempre acompañada de un viento helado y de un olor a hierbas quemadas. Hoy, los archivos del proceso aún existen y se estudian en universidades y bibliotecas de Italia. Son documentos que revelan tanto el miedo de una época como la construcción del mito de la brujería. En ellos, se entrelazan acusaciones delirantes con fragmentos de prácticas populares reales, creando un mosaico que todavía resulta inquietante. La figura de Mateuccia di Francesco encarna ese límite difuso entre historia y leyenda. ¿Fue una sabia condenada por ser mujer y por desafiar el orden establecido? ¿O fue, como creían sus contemporáneos, una bruja que entregó su alma a fuerzas oscuras? Lo cierto es que su proceso dejó huellas imborrables en la tradición europea, y su sombra continúa proyectándose sobre los relatos de brujería que conocemos hasta hoy. Y quizás, cuando el viento sopla en las colinas de Todi y las campanas de la iglesia repican en la noche, todavía resuene la voz de aquella mujer que fue temida y odiada. Una voz que nos obliga a preguntarnos: ¿Mateuccia di Francesco fue solo una víctima de la superstición medieval? ¿O la prueba de que, en los rincones más oscuros de la historia, la brujería fue algo más que un mito? A lo largo de este viaje, hemos caminado entre sombras y cenizas, siguiendo las huellas de 4 mujeres, cuyo nombre aún resuena en la oscuridad de la Edad Media y la temprana modernidad. Alice Kitteler en Irlanda, Agnes Sampson en Escocia, Lavoisin en Francia y Mateuccia di Francesco en Italia. Todas diferentes, todas separadas por siglos y geografías, pero unidas por un mismo destino: ser recordadas como las brujas más temidas de su tiempo. Sus historias nos revelan algo más profundo que simples acusaciones. En cada caso encontramos el eco de una sociedad dominada por el miedo, la superstición y el poder político. Mujeres que sabían de hierbas, de remedios, de secretos íntimos. Mujeres que fueron condenadas no solo por lo que hacían, sino por lo que representaban. La amenaza de lo desconocido, de lo incontrolable. Pero lo inquietante es que, incluso hoy, quedan preguntas sin respuesta. ¿Cómo explicar que Agnes Sampson supiera detalles privados de un rey? ¿Cómo entender las confesiones de Mateuccia sobre volar a reuniones nocturnas, que coinciden con relatos recogidos en otros lugares de Europa? ¿Fueron simples invenciones bajo tortura? ¿O fragmentos de un conocimiento oculto que nunca debió salir a la luz? Lo cierto es que las llamas de las hogueras no apagaron los relatos. Al contrario, los avivaron.
De generación en generación, la memoria de estas mujeres creció hasta convertirse en leyenda. Y en cada pueblo, en cada ruina, en cada archivo polvoriento, parece susurrar la misma duda. ¿Fueron víctimas inocentes o verdaderas guardianas de secretos prohibidos? Caminar por los lugares donde vivieron aún provoca escalofríos. En Kilkenny, en North Berwick, en París o en Toddy, viajeros aseguran sentir presencias, escuchar murmullos o percibir un aire pesado que se niega a disiparse, como si la historia se negara a descansar. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Quizás esa sea precisamente la esencia de la brujería. Un misterio imposible de resolver, un velo entre lo real y lo imaginario que permanece intacto a lo largo de los siglos. Y ahora, después de escuchar estas historias, la decisión queda en tus manos. ¿Eran simples mujeres perseguidas? ¿O las brujas más poderosas que el mundo haya conocido?